Cada era de la vida la podrías diferenciar con muchas cosas. Empezar una carrera, tu titulación, una ruptura amorosa, un fallecimiento, irte a vivir a otro lado. Hay muchas, no sé, pero sí sé que cuando cambias de coche es el fin de una era. El primer carro nunca se olvida y los demás también tienen una historia. O muchas, y la verdad, a todos los extraño. O tal vez lo que extraño es ese momento de mi vida cuando los tenía. Bueno, más bien los tenía mi mamá. Eran de mi mamá. El primer coche de mi familia fue un bocho rojo. Mi mamá aprendió a manejar en ese carro. Iba por mí al preescolar y ella siempre me dice: eras bien bonito en ese entonces. ¿Era? Ah, bueno. Es que ella se acuerda mucho de una vez que iba manejando y yo estaba sentado atrás. Puso la radio y yo de: apágalo. ¿Por qué, hijo? Estoy pensando. Durante la primaria vivíamos muy lejos de la ciudad y en mi colonia solo los que vivían ahí entraban. Era un camino súper tranquilo, entonces me bajaba y me agarraba del metal que sobresalía del techo, que creo que es para la lluvia, que no caiga por los lados. Y me paraba sobre el plafoncito del bocho como si fuera un tren en persecución. ¡Más rápido, mamá! ¡Más rápido! Me acuerdo que mi abuela también tuvo uno. Bueno, varios en mi familia tuvieron bocho. El de ella era blanco y la neta manejaba re mal. Tengo grabadísimo en la mente cómo se le apagó el carro en media avenida y los taxis pasaban y le pitaban porque aparte se metió en el carril de sentido contrario. Y yo así de... ¿Y sí le sabes? Todavía me tocó, de alguna vez que llegué a ir al DF, los taxis bocho verdes que les quitaban el asiento de delante y a veces ponían ahí un banquito. Para mí, cada vez que escucho el icónico sonido de ese motor boxer alemán, una parte de mí se transporta cuando era niño. Y lloro. Nah, no es cierto. Por esas épocas mi papá agarró la manía de coyotear carros. Compraba uno y un par de meses lo vendía y compraba otro. En ese entonces no sabía de coches, pero sí me acuerdo de un Cavalier que tuvo, un Jetta, un Sentra y una camioneta gringa que nunca supe si pudo ponerle placas. Me llevó a esas ferias de autos donde la gente va a verlos para tal vez comprar uno y creo que era el Sentra. O tal vez el Jetta. El chiste es que estaba bien aburrido mientras él hablaba con un posible comprador. Y yo de niño tentón presioné el DS para prender cigarros, porque se veía chido cuando lo sacabas y estaba rojo vivo. Y entre lo aburrido, la falta de supervisión, la curiosidad y los pensamientos intrusivos, dije: ¿qué pasará si lo aplasto contra el tablero del copiloto? ¿Y qué lo hago? Se quedó marcado la espiral de la resistencia que tienen esas cosas. Y yo así de: ay güey, creo que no debía hacer eso. Me acuerdo que mi papá entró bien feliz al carro como de: ya amarré comprador. Y ve eso. Hijo, ¿qué hiciste? Mi papá me enseñó a manejar desde muy niño. Cuando iba con él de copiloto yo hacía los cambios de velocidad. Primera. Segunda. Tercera. Neutro. Y así siempre que salíamos. Ya después me acuerdo que me soltó el carro en algún lugar que ni me acuerdo. Creo que fue a jugar fútbol al llano y de regreso me fue enseñando. Estaba chiquito pero sí le llegaba a los pedales y ahí pude más o menos. Y pues tú dirás: o sea, te volviste un experto conductor desde morro. No. Pero ahorita llegamos a eso. Un tiempo después, o creo que fue igual en esas épocas, mi mamá se compró un Córdoba. Muy bonito, sin quemacocos. De hecho, lo compró austero. Yo ni sabía qué significaba esa palabra. Y le pregunté: o sea, ¿con qué viene o qué trae? No, pues nada, hijo. Sí, no, nada. Y mi hermana, que era bien... sí, no trae ni asientos. Y ahí voy a creerle. Ya cuando nos lo entregaron yo de: mamá, mira, sí trae asientos, qué bendición. En ese carro anduvimos un buen rato. Ya después en un taller le puse un radio de esos que se podían desconectar y guardar, que es que para que no se lo robaran. Tenía un tapiz con unas como medias lunas rojas. ¿Sí se dice tapiz? Me dejaba primero en la escuela y luego se iba a trabajar. Siempre me sentaba yo atrás y empecé a tener mi rutina. Abajo del asiento dejaba mi Game Boy Color y como mi primaria estaba en una calle muy angosta, se hacía un chingo de tráfico porque todos los papás querían dejar a sus hijos en la mera entrada. Y ahí estábamos, a vuelta de rueda. Yo mientras jugaba tenía el 102 Dálmatas. Y en ese juego no guardabas partida. Es de esos que te dan una contraseña para cuando quieras seguirle, la pongas y no empiezas desde el principio. Yo me di cuenta que podías inventarte una contraseña y era muy probable que sí jalara y jugabas a algún nivel random. En uno de esos días la atiné a la contra del nivel contra Cruella de Vil, que es el final del juego. Me aprendí la contraseña y varios días jugué ese nivel. Ya en la secundaria, cuando hacía eso de salir corriendo unos Xbox de por ahí, o un Ciber que tenía Age of Empires, andaba perdiendo el tiempo en eso de que pasaban por mí. Y de repente mi hermana llega, que eso nunca pasaba. Oye, hay que ir a tránsito porque le pegaron a mi mamá. Me acuerdo que todo el camino nomás no entendía exactamente qué había pasado y no sabía qué tan grave era. Ya cuando llegamos vi el carro, todo sumido de la parte de atrás, ni cerraba la cajuela. Un camión le dio un llega al pobrecito y obvio se querían hacer bien güeyes para no pagar. Y a mi mamá, nada, nomás el susto creo.
Recuerdo que anduvimos un rato con el carro madreado. Eventualmente lo vendió y así llegó el tremendo e inigualable Yaris. El primer auto automático que tuvo mi mamá y en el que aprendí a manejar. Mi mamá alguna vez nos intentó enseñar a mi hermana y a mí. La cosa es que, pues, se desesperaba. Mucho. Terminé yendo a una escuela de manejo, pero aún así. La verdad, me tomó mucho tiempo que se me quitara el miedo de agarrar el coche. Sentía que iba a matar a alguien si lo hacía. Traté de no darle importancia, pero me daba ansiedad. Cambiar de carril a la muerte. Una vez traté de meterme a una plaza 3 veces. Iba con una novia. La primera se me pasó la entrada. Di retorno y como la entrada a la plaza está muy cerca de la del retorno, no me daba tiempo de cambiar 2 carriles. Y así, otras 2 veces. Fueron las primeras veces que me soltaron el coche. Aunque era más que nada para ir a clases. Nunca para ir a fiesta ni nada de eso. Cuando mi licencia expiró, ya no la renové y prefería andar en camión un buen rato o en bici. Ese Yaris era muy bueno. Nunca dio problemas de nada, incluso mi mamá se arrepintió de venderlo. Hubo un año que cayó un granizo muy fuerte, literal. Cayeron bolas del tamaño de pelotas de tenis. Los techos de casas y de autos, incluso los cristales quedaron bien quebrados. Y la lámina abollada. Cómo le dolió a mi mamá ver su carro como queso, de ese de las caricaturas. Ahora, les he contado mucho de mi vida. Mucho. Y hay mucho más que no saben todavía. Usualmente no tengo tanto problema porque son cosas que pasaron hace mucho. Esto es más reciente. Mi primer auto, para que sea más fácil, vamos a decir que era un Renault Clio. No era ese, pero están más o menos de la misma gama y así. La cosa es que ese auto era de mi hermana y después de más de 10 años lo decidió cambiar. Yo me lo quedé, pero le hacían falta un par de arreglos. Resulta que en ese entonces pues yo tenía una novia y hablamos sobre el coche y básicamente decidí aventarme ese problema porque ese carro iba a ser para los dos. Y ella dijo que le iba a poner la mitad para empezar a tener un patrimonio y también ella no andar usando el de sus papás. Ahora yo sé de mecánica. He tomado unos cursos y le sé. No soy experto, pero sí le sé. Y mientras tomaba ese curso pues pensaba en aprovechar para arreglarlo yo y ahorrarme una buena lana. Iba a salir mucho más barato a costa de mi esfuerzo y el de mis compañeros también. Primero, no encendía la pila. Le fui a comprar una. Luego empecé con lo de siempre. Kit de afinación, bujías, filtros, aceite, anticongelante. Lo empezamos a desarmar y vimos que, pues la neta estaba mal. Prácticamente solo trabajaban 2 pistones y sí le hacía falta un ajuste al motor. Pues a bajarle el motor e ir por anillos, metales, cadenas, bandas. Pedí el juego de juntas por internet para que me saliera más barato. Luego desmontando vimos que el soporte del motor también necesitaba cambio. Luego la cabeza se la llevó el tornero para limpiarla, cepillarla y medirla. Yo nada más veía cómo se me acababa la lana. ¿Y mi novia? Ni un peso. Fueron varias semanas de irlo arreglando. De ir consiguiendo las piezas, de estrés. Me acuerdo mucho de un momento en el que estoy limpiando los pistones porque todo el motor por dentro tenía mucho aceite quemado y se había pegado al metal. Me dolían las rodillas, los dedos, tenía hambre. Se supone que es para los dos, pero nomás soy yo aquí. Digo, a lo mejor no que ella estuviera arreglando el carro también, pero no había mucha presencia de su parte. Poco después valió mi relación y me la tuve que echar solo. Andaba yo muy estresado, la verdad. Sí la sufrí, porque ya casi estaba en ceros de dinero y más la arreglábamos, más cosas salían. Neta, cosas que sí funcionaban, dejaron de funcionar. Ya al final armándolo todo lo tratamos de encender y ni siquiera daba marcha. Estuvimos horas. Quítale esto, quítale aquello. Yo creo que es la marcha, no es. Ponla otra vez. Yo creo que es un sensor. No es. A ver, vamos a abrir la marcha, sácala otra vez. Sí, era la marcha. Vete a comprar unos carboncillos. Ahí voy. Ok, ahora, ¿por qué no enciende? A lo mejor no está a tiempo, desmonta todo, vamos a ver el árbol de levas y el cigüeñal. Se soltó la cadena, mira, este engrane nuevo que compraste no es igual al original, ponle el viejo. Vamos a ver si no se doblaron las válvulas porque lo intentamos encender. Ok, no. Monta y ponlo a tiempo otra vez, ármalo, arráncalo, no enciende. A ver los sensores otra vez, cambia el CKP por el CMP, nada, vete por el CKP, ahí voy. Esto sucedió en un lapso de días. Horas de moverle aquí y allá, probar 1000 cosas, ver 1000 videos y llamarle a cuanto mecánico conocía al maestro para ver por qué fregados no arrancaba. Para ese momento, creo que me quedaban 1000 pesos en el banco y el sensor costaba 500. Se lo pongo. ¿Sabes qué? Compra el CMP también. Ahí voy por el otro y se acabó el varo. Imagínense mi estrés y que no quede. Pero no, le dio marcha y arrancó. Después de 1001 pruebas, de ir eliminando diagnósticos, de cambiar chingos de piezas y batallar para armar y desarmar partes, de haberlo bajado y volverlo a subir, arrancó. Todavía tuve que comprarle 1 litro de líquido de transmisión. Carísimo, por cierto. Me acuerdo que le dije a mi mamá que fuéramos por él a la escuela porque yo no sabía manejar.
en una especie de celebración o desfile de lo que se logró. Hasta lo lavé. Y ahí vamos de regreso, pero de repente el carro empieza a acelerar un chingo, pero un chingo. Vamos por la avenida como a 6000 revoluciones, pero a 40 kilómetros por hora. Y así de, ¿por qué estás acelerando tanto, mamá? No soy yo, hijo. Espantadísimos, como que alcanza a meterse a una calle alterna. Y se paró. Ya no avanzó, no se movía ni para atrás ni para adelante. Olía como a clutch quemado, parado en medio de la calle. No, yo ya estaba... Este carro está maldito. Lloré, la neta. La gente pasaba pitando, no sabía qué hacer. Lo bueno que mi mamá, ella más calmada, me dijo, mira, no te preocupes, tenemos seguro, vamos a pedir una grúa y ya, luego vemos lo demás. Y sí, estuvimos ahí unas 4 horas con el carro obstruyendo, pero llegó y nos fuimos a mi casa. Y ahí se quedó parado el coche un buen rato, porque de hecho, el curso de mecánica ya había acabado y aún así el maestro se quedó hasta terminarlo. Pero para ese momento ya eran las fiestas decembrinas y me tuve que esperar. De todos modos, ni tenía dinero para pagar los materiales que se podrían necesitar. Así estuvo parado, bajo el sol, sin servir. Desde la ventana lo veía a diario como una especie de monumento a una serie de eventos desafortunados, de malas decisiones y de malos recuerdos. Maldito sea el día en el que decidí tenerte, porque aún si sirviera, pues no tenía ni para la gasolina. Hoy ya no me siento así. Me ha ayudado mucho y ha sido muy útil en mi vida. Pero verdaderamente la sufrí con ese coche. Y si se preguntan qué tenía, se amarraban los frenos porque el pedal no tenía juego o holgura. Entonces iba frenando y el pistón del caliper no regresaba. Bien fácil, ¿no? Pero para llegar a esa resolución, también tuvimos que hacer varias cosas. Tal vez esos momentos fueron necesarios para ver de qué estaba hecho. Si podía resolver, si me lo merecía, si sabía y si podía. Para saber quiénes eran mis reales y quiénes no. El primer auto no se olvida y... yo definitivamente no voy a olvidar ni de todo lo que tuve que pasar para poder manejarlo. Cada carro es una era, y sé que voy a recordar todo lo que estaba pasando en mi vida cuando lo tuve. Y la neta, les mentí. No fue mi primer vehículo, porque yo ya tenía una moto. Pero esa es otra historia.